Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto poder estar nuevamente con todos ustedes para traerles más información. Bueno, pues vámonos rápidamente con esta nota que les traemos. Y es que es impresionante el cinismo de Lorenzo Córdoba, que es el presidente del INE. Pues hoy sale a convocar a defender el actual modelo con el que ha trabajado hasta el día de hoy esta institución. Vamos a ver qué es lo que publicaría. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, convocó a defender el modelo de comunicación política que otorga tiempos en radio y televisión a partidos y candidaturas, pues en su opinión contribuye a la equidad en las elecciones, nos dice por aquí este señor. Dice que no es un buen augurio modificar la legislación electoral en un contexto de incesantes ataques y descalificaciones a los que no piensan igual o incluso a las autoridades electorales. Dijo Córdoba, advirtió que volver a la época en la que los contendientes compraban los tiempos en la radio y la televisión es abrirle la puerta una vez más a la desigualdad en la competencia electoral. Amigos y amigas, ahora resulta que este señor se las da de ser muy justo, estar en el instituto más democrático de México cuando sabemos que es todo lo contrario, cuando el presidente nos ha dicho que el instituto no está a la altura que se necesita para estos tiempos, pues este instituto únicamente funciona para servirle a los grupos de intereses creados. Vamos a ver un poco de lo que subiría este personaje el día de hoy. Acompáñenme a ver el siguiente video. Los medios de comunicación se han convertido en mecanismos, instrumentos indispensables en la lucha democrática por los poderes públicos. Prácticamente todas las personas que aspiran a convertirse en candidatos o candidatas a algún puesto de representación política suelen promocionarse a través de los medios de comunicación y usarlos para posicionar sus posturas, sus planteamientos, sus propuestas y también para atacar a sus oponentes. De hecho, tendríamos que reconocer que no existe una sola democracia moderna en la que los medios electrónicos en particular no juegan un papel central en la difusión de las plataformas políticas. No es casual que autores como Robert Dahl, al enumerar las características que son indispensables para que las sociedades políticas puedan considerarse como poliarquías, es decir, sociedades democráticas, se enumera la libertad de prensa y el rol de los medios en general como un papel fundamental de la recreación de la democracia. Hace más de 13 años, esta influencia de los medios de comunicación en la competencia electoral fue ampliamente reconocida por las y los legisladores de nuestro país y motivó una reforma constitucional para evitar que el acceso a dichos medios distorsionara la equidad en las elecciones. De ahí que en la reforma de 2007-2008 el constituyente haya diseñado un modelo de comunicación política que garantiza a los partidos y a las candidaturas el acceso a la radio y la televisión a través de los tiempos del Estado mexicano. Más allá de la complejidad que implicó poner en marcha esta pieza de ingeniería constitucional, lo cierto es que este modelo de comunicación se ha consolidado como una herramienta del andamiaje electoral que contribuye a la equidad de las elecciones y que ha reivindicado la capacidad regulatoria del Estado mexicano. Claramente, el modelo de comunicación política ha garantizado a los contendientes el acceso gratuito y equitativo al espacio radioeléctrico y en virtud de que sus grabaciones son reconocidas por el Tribunal Electoral como prueba plena en caso de impugnaciones, también ha contribuido a disminuir la litigiosidad en torno a la comunicación política en nuestro país. Los resultados de este modelo hablan por sí mismos. Por más de 12 años se ha garantizado el acceso equitativo a la radio y a la televisión a partidos y candidatos y desde 2014 ha contribuido también para la equidad en el plano local de 271 elecciones en las entidades federativas que ha tenido que coorganizar el propio Instituto Nacional Electoral. Ha logrado que los niveles de cumplimiento de la industria promedien el 98% de la pauta emitida por la autoridad electoral, con lo cual se demuestra su viabilidad y hay que reconocerlo. El compromiso de la propia industria de la radio y la televisión, no solamente con este mandato constitucional, sino también el compromiso con la recreación de la democracia. Además, ha sido una herramienta disuasiva muy importante para que los particulares eviten adquirir tiempos en radio y televisión para tratar de influir en las contiendas.
En la elección de 2021, la más grande y compleja de nuestra historia, el modelo de comunicación política permitió que todas las fuerzas contendientes y las candidaturas pudieran difundir sus plataformas y propuestas conforme a los tiempos establecidos en el marco constitucional. Cabe mencionar que una parte importante de la equidad en los medios electrónicos implica no solo transmitir los promocionales pautados por el INE en los tiempos previstos por la norma, sino el tratamiento que los medios de comunicación le dan a la cobertura de las campañas para que sea suficientemente equitativa e imparcial. Para ello, de cara a las elecciones federales de 2021, suscribimos una vez más un convenio de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma, para que se llevara a cabo el monitoreo de las campañas en 493 noticieros y en 10 programas de revista o espectáculos, los más relevantes en todo el país, conforme a la metodología aprobada por el Consejo General del INE. El informe de este monitoreo, realizado del 4 de abril al 2 de junio, ya fue presentado al Consejo General. Y si bien va a ser motivo de un análisis cuidadoso por parte de quienes participarán en este foro, permítanme señalar algunos de sus datos más relevantes en esta inauguración. El tiempo total de monitoreo sumó poco más de 27.899 horas. De este tiempo, el 72.1 fue monitoreado en radio y el 27.9 en televisión. Del tiempo total monitoreado, a las campañas federales le dedicaron poco más de 1.051 horas y de ese tiempo el 85.7% fue en radio y 14.3% en televisión. Se detectó que del total de piezas informativas en los programas de análisis, debate y opinión, en el 85.2% no hubo valoraciones de los conductores o reporteros, con lo cual se cumplió con el, compromiso, con la finalidad de que la información fuera esencialmente eso. Finalmente, se observó que el 40.5% de la cobertura de las campañas no registró especificación alguna de género. Estoy convencido que el informe contiene información muy útil para evaluar la forma en que los medios de comunicación van acompañando la evolución de la democracia mexicana. Es claro que el tema de género y la no discriminación, son aspectos que debemos seguir impulsando y cuidando, tanto en la cobertura noticiosa de las campañas como en las valoraciones de los medios de comunicación, con la finalidad de avanzar aún más en la construcción de una democracia sustantiva y paritaria. No obstante, desde mi perspectiva, la pluralidad de medios y en los medios, que es, como recuerda Michelangelo Bovero, una de las condiciones fundamentales para la recreación de la democracia, es ya realizada, es ya concretada en cada proceso electoral. El rol de los concesionarios es cada vez más responsable en el cumplimiento de la pauta emitida por esta autoridad electoral y el tratamiento que le dan las notas es, como he mencionado, en su inmensa mayoría información sin valoración y, por lo tanto, desde este punto de vista neutral. Es comprobable que el monitoreo de las campañas en los medios electrónicos está contribuyendo a elevar el contexto de exigencia a la industria de la comunicación y de esta forma está contribuyendo al buen desarrollo de las elecciones en nuestro país, así como a la difusión y recreación del intenso, rico y venturoso, debo decir, pluralismo político. Por ello, debo insistir en que no olvidemos de dónde venimos, más en los tiempos que corren, en los que la memoria política suele ser breve y en los que la verdad no necesariamente es un valor en la discusión pública. Nuestro sistema electoral se edificó para erradicar la inequidad y la intervención gubernamental a favor de su partido y sus candidaturas. Las mejores pruebas de lo que ha contribuido a erradicar el modelo de comunicación política son precisamente las experiencias de 1994 y la de 2006, por no hablar la de 1988, en donde está documentado por los estudiosos que el 95% de la cobertura en medios era para el candidato gubernamental del partido gobernante. En 94, años después, el candidato presidencial del partido en el gobierno recibió casi el 90% de la cobertura de los medios de comunicación y en 2006 el entonces presidente de la República intervino indebidamente a favor de su partido y algunos grupos utilizaron sus relaciones personales, empresariales o su capacidad económica para impulsar campañas de desprestigio en la radio y la televisión, adquiriendo tiempos, cosa que ya desde entonces estaba prohibida en la legislación, aunque no había consecuencias jurídicas para ello. Es por eso que todos quienes creemos que el pluralismo es la base de la democracia y quienes creemos en la importancia de la equidad en las contiendas como premisa
de elecciones libres y justas, equitativas, debemos defender el modelo actual de comunicación política sin obviar que este eventualmente, incluso sería hasta pertinente, sea objeto de una revisión. Más en tiempos en los que está existiendo una migración de la publicidad hacia los mecanismos, hacia los medios digitales. Sin embargo, no olvidemos que en México todavía la radio y la televisión monopolizan, concentran la mayor parte de los esfuerzos publicitarios de los partidos políticos y de las campañas. Pensar que la radio y la televisión ya no son importantes y que lo único en lo que hay que centrar nuestra atención son los medios digitales, o que no pasa nada en la convivencia democrática si volvemos a esa época en la que las y los contendientes compraban los tiempos en la radio y la televisión, es abrirle la puerta una vez más a la desigualdad en la competencia electoral. Es regresar al pasado autoritario, en donde la difícil relación dinero, elecciones y política era parte fundamental de un problema hoy superado. No resuelto, pero en buena medida superado. No nos engañemos. Las democracias modernas necesitan pluralidad, vuelvo a insistir, en los medios y de los medios, tanto como una garantía para acceder a ellos y de que el poder del dinero no se vuelva un factor determinante en la lucha por el poder político, como en la premisa de que en la democracia la discusión, por definición, tiene que ser una discusión informada. Y una discusión informada, inevitablemente, implica la recreación del pluralismo y de que todas las voces tengan posibilidad de ser escuchadas. Permítame concluir con una reflexión final a propósito de una eventual reforma electoral que una y otra vez está poniéndose en la mesa de la discusión pública por parte de distintos autores políticos desde el término de las pasadas campañas electorales. Vale la pena en este contexto no olvidar que la ruta de la democracia tiene dos vías. Una que avanza hacia su consolidación y otra que es regresiva y que podría eventualmente hacernos volver a un pasado autoritario. La experiencia de múltiples países, en múltiples contextos, en distintos momentos a lo largo de los últimos 100 años, nos evidencian que la democracia, si bien tarda mucho en construirse, también es posible que se desmonte. No perdamos de vista los desafíos que conlleva ir a una reforma electoral en un contexto dominado por la intolerancia y la polarización. No es un buen augurio modificar la legislación electoral en un contexto de incesantes ataques y descalificaciones a quien no piensa igual que uno o incluso a la autoridad electoral, a las autoridades electorales que son producto de un arreglo democrático que se ha pactado y concretado a lo largo de distintas reformas electorales en los últimos 45 años. Si la democracia es una obra colectiva, a todas y todos nos corresponde también defenderla y cuidarla. En ese sentido, es indispensable que una reforma eventual se dé con base en un debate informado, objetivo, con datos, altitud de miras, sin revanchismos, para que el pluralismo, la representación, la diversidad, la inclusión y el poder regulado, conquistas de nuestra transición a la democracia, sean vistas y asimiladas, asumidas como virtudes y no como debilidades de nuestra convivencia política. Estoy convencido de que este espacio, este foro, generará justamente información objetiva o información precisa que nos permita alimentar una discusión como la que eventualmente se iniciará dentro de poco en nuestro país. Las instituciones, termino diciendo, no se defienden solos, tampoco la democracia. Muchas gracias. Amigos y amigas, pues no sabemos en qué país viva este señor Lorenzo Córdoba, porque aquí en México todos sabemos que el INE es un instituto que solo actúa para beneficiar a los de la oposición. Pues recordemos, tan solo por darles un ejemplo, en la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, no hubo nada de información, no hubo tiempo en la radio, no hubo tiempo en la televisión para informar sobre esta consulta. La gente no sabía, mucha gente no sabía dónde le tocaba ir a emitir su voto. Todo estuvo completamente olvidado por este instituto y hoy sale a decir que su instituto funciona perfectamente, que su modelo es el modelo con el que debe de seguir este instituto. Y recordemos que no puede seguir así, que este instituto debe de ser absolutamente democrático para poder servir al pueblo y no nada más a grupos de intereses creados.
Amigos y amigas, aquí les dejamos esta información, esperemos que sea de su agrado. No se vayan sin antes regalarnos un like, suscribirse y lo más importante, compartir esta información para que así les lleguemos a más personas y todos estemos mejor informados. Nos vemos en una siguiente nota. Bye.